Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Mi nombre es Arturo. Tengo 27 años y me dedico a la recolección y venta de fierro viejo. Desde morro me metí en eso porque en mi casa siempre faltaba algo: comida, agua, tranquilidad. Así que me hice al vicio del diablito y la carretilla. Depito no perdona a los lentos, y yo aprendí a moverme entre callejones con la destreza de quien ha crecido entre el caos. Aquella mañana de domingo, el sol apenas alumbraba entre los tendederos y el humo de los tacos de canasta, cuando me llegó el pitazo. Don Hilario, un señor que vive sobre la calle González Ortega, me dijo que había una vecindad que se había incendiado la noche anterior y que la estaban desmantelando. Fierro, tubos, lámina, negocio seguro. La vecindad estaba en uno de 1900, esos callejones olvidados que conectan con el callejón de Tenochtitlán, donde la historia se mezcla con el graffiti, la mugre y los rumores. Había cintas amarillas de prohibido el paso, pero ya estaban rasgadas. La policía solo había venido un par de horas y luego desapareció, como siempre pasa en estas zonas. Crucé con cuidado. La estructura chamuscada seguía echando humo por algunos rincones. La mayoría de las paredes estaban derrumbadas, como si alguien las hubiera pateado con rabia. El olor era espeso, mezcla de madera quemada, plástico derretido y algo más que no supe identificar de inmediato. Empecé a recoger lo que encontré útil: una estufa oxidada, tubos de cobre, hasta un viejo colchón con los resortes intactos. Fue entonces cuando la vi. Una bolsa negra, gruesa, semiderretida por el calor. Al principio pensé que era basura, pero algo me hizo mirarla dos veces. Se notaban formas dentro, huesudas, descompuestas. Abrí con la punta de un tubo y lo que vi me heló la sangre. Restos humanos, pedazos calcinados de una persona, tal vez más de una. Un cráneo con los dientes todavía firmes, costillas rotas, fragmentos de lo que parecían dedos. No eran simples huesos viejos, olían a muerte reciente. Me alejé de inmediato. Miré alrededor por si alguien me observaba, pero el callejón estaba en silencio, con el murmullo lejano del mercado como único testigo. Saqué mi celular temblando. Grabé el lugar, los restos, los escombros, todo. No dije ni una palabra en el video. No quería que mi voz apareciera, solo grabé. Pensé en llamar a la policía, pero no soy tan ingenuo. En Tepito, si denuncias algo así, acabas envuelto en otra bolsa. Así que subí los videos a una cuenta anónima de TikTok que usaba para subir hallazgos raros y los programé para que se publicaran esa noche. Luego, caminé rápido hacia la salida, sin recoger nada más. Dejé el diablito ahí. Ni por todo el cobre del mundo quería quedarme un minuto más. Esa misma noche me quedé encerrado en casa, viendo los videos desde otra cuenta. El primero se volvió viral en cuestión de minutos. Comentarios iban y venían, gente preguntando si era real, otros diciendo que era una broma de mal gusto. Pero había unos pocos que me helaron. Ya lo encontraron. Ese no sabe en lo que se metió. Esos restos no eran de cualquiera. A las 3 de la madrugada tocaron mi puerta. No fue un golpeteo común. Fueron 3 golpes secos, espaciados, como si no tuvieran prisa. No abrí. Me asomé por la ventana del baño, que da a la calle. Una camioneta negra, polarizada, estaba estacionada justo enfrente. 2 tipos de traje, fuera de lugar para Tepito, miraban directamente hacia mi edificio. No sabían en qué departamento vivía, pero sí que estaba aquí. Apagué las luces y me tiré al suelo. Dormí, si a eso se le puede llamar dormir, en silencio esperando que no subieran. No lo hicieron. Se fueron cerca del amanecer.
Pero esa fue solo la primera noche. Las siguientes fueron peores. Comencé a recibir mensajes. Al principio por WhatsApp, desde números desconocidos, fotos mías recogiendo fierro, una desde el Metro Lagunilla, otra en la esquina de Toltecas. Ya sabemos quién eres. Deberías borrar esos videos. Tienes hasta mañana. Intenté contactar a algún periodista. Ninguno respondió. Subí las fotos como evidencia, pero las plataformas empezaron a borrar mi contenido. TikTok eliminó mi cuenta. Instagram me bloqueó por actividad sospechosa. Ya no podía difundir nada. Sentí que el mundo se encogía a mi alrededor. El colmo fue el martes. Fui a ver a don Hilario, el que me había dicho de la vecindad. Su puesto estaba cerrado y sus vecinos dijeron que no lo habían visto desde el domingo. Una señora me confesó en voz baja que esa vecindad no se había incendiado sola, que días antes había mucho movimiento ahí, gente entrando y saliendo por la madrugada, carros de lujo, gente con radios, algunos con armas, que alguien había visto cajas con cuerpos. Estaban haciendo una limpia, me dijo, y a ti se te ocurrió asomarte. Ya no podía quedarme en casa. Tomé una mochila, dinero en efectivo y un celular nuevo. Me moví entre pensiones baratas de la colonia Doctores, luego por Tacuba, luego por la Gustavo A. Madero. Cambiaba de lugar cada 2 noches. Aún así, los mensajes me seguían llegando. Eran breves, amenazas, advertencias, recordatorios. Una noche, en un hostal cerca de Vallejo, un joven me reconoció. «Tú eres el del video de los huesos, ¿no?». Me congelé. Él lo dijo con admiración, como si fuera un héroe. Me pidió una selfie. Le dije que se equivocaba. Esa noche no dormí. Si él me había reconocido, otros también podían. La solución vino de la forma menos esperada. Un contacto que conocí por Telegram, un tipo con avatar de calavera y nombre raro, que decía tener pruebas de que esas bolsas con restos no eran únicas, que lo mismo había pasado en otras vecindades de la ciudad, en Iztapalapa, en Álvaro Obregón, incluso en Chalco, que era una red de exterminio disfrazada de limpiezas por narcotienditas rebeldes. Le mandé los videos originales, los mensajes, las fotos. Él los compartió en foros ocultos, servidores anónimos, sitios rusos. La historia explotó fuera de México. Y ahí, justo cuando creí que me iban a encontrar, dejaron de buscarme. Me enteré por un video de un periodista español. El gobierno mexicano se había deslindado. La fiscalía prometió investigar y las redes acusaban a los cárteles. Nadie se hacía cargo. Pero algo quedó claro. No podían seguir buscando a un recolector cualquiera sin levantar más sospechas. Han pasado 3 meses. Sigo moviéndome. Cambié mi nombre, mi aspecto. Ya no recojo fierro. Vivo del poco dinero que logré juntar y de trabajos temporales. A veces, de noche, cuando todo está en silencio, me pregunto qué fue lo que vi exactamente. ¿Cuántas bolsas había en esa vecindad? ¿Quién las llevó ahí? ¿Cuántos más murieron? No tengo respuestas. Solo sé que la ciudad es más oscura de lo que parece, que en los rincones de Tepito, donde el gobierno no entra y los vecinos callan, ocurren cosas que nadie debería ver, y que a veces el silencio es la única manera de sobrevivir. Pero yo hablé, y aunque no sepan mi nombre, me aseguré de que el silencio de los huesos se convirtiera en un grito. Mi nombre es Mario. Llevo casi 10 años vendiendo en Tepito, en el mercado de electrónicos. Tengo mi puesto en la calle González Ortega, justo frente a un local de consolas de videojuegos y a unos pasos de una taquería que solo abre en las mañanas, pero siempre deja su olor a bistec y chorizo impregnado en la banqueta. Cualquier chilango que ha recorrido esta zona sabe que aquí no se pregunta demasiado. Uno aprende a hacer tratos rápidos, mirar a los ojos solo lo justo y no meterse en broncas que no le pertenecen.
Ese martes no tenía nada de especial. Había abierto el puesto desde las 10 de la mañana y el flujo de gente iba y venía como siempre. Pasaron los clásicos. El chavo que busca un cable HDMI, pero no sabe cuál es. El señor que regatea por un cargador de Motorola como si se tratara de una joya. La doñita que pregunta si vendo películas pirata, pero de las buenas. A eso, de las 5 de la tarde, llegó él. Le decíamos el flaco porque era alto, muy delgado, de cara alargada y ojos hundidos. Siempre vestía una sudadera negra sin marcas y unos pantalones igual de discretos. Venía una vez por semana, a veces más, y siempre preguntaba por memorias USB de gran capacidad, discos duros externos, cosas así. Pagaba bien, no se quejaba, pero nunca hacía conversación. Ese día no fue diferente, salvo por un detalle. Traía una maleta negra de lona, una Samsonite, gastada, con una mancha color óxido en la parte baja. ¿Qué onda, flaco?, le saludé mientras le pasaba una memoria de 256 gigas. ¿Todo tranqui? No me respondió. Dejó la maleta en el suelo con cuidado como si fuera frágil. Oye, ¿me puedes hacer un paro? Solo por unas horas, dijo en voz baja. Guárdame esto, al rato vengo por ella. Quise negarme, lo juro. No me gusta guardar cosas ajenas, menos si no sé qué contienen. Pero el flaco no era cualquier cliente. Lo había visto hablar con varios vendedores pesados del mercado. Y una vez, cuando hubo una redada sorpresa, fue uno de los pocos que desapareció justo a tiempo. Algo en su mirada me hizo sentir que decirle que no podría ser peligroso. Así que asentí. Pero solo hasta el cierre, ¿eh? Simón, dijo, y se fue sin mirar atrás. La maleta se quedó ahí, entre mis cajas de bocinas Bluetooth y adaptadores chinos. A las 7 de la noche ya no había regresado. Para entonces yo ya estaba inquieto. Intenté moverla con el pie, pesaba bastante. Demasiado para ser solo ropa o cables. Y lo peor es que estaba haciendo calor, y la lona comenzaba a soltar un olor agrio, como a humedad encerrada. No aguanté más. Me aseguré de que nadie me viera, cerré la lona del puesto parcialmente y me arrodillé junto a la maleta. Tenía un candado pequeño pero mal puesto. Con una pinza logré forzarlo. La abrí. Lo que vi me hizo caer de espaldas. Adentro había varias carpetas llenas de discos y memorias USB. Una caja de plástico contenía etiquetas escritas a mano. Baño Hidalgo, Cabina 3, Metro Bellas, Artes, Lado Sur, Soriana, Aragón, Mujeres. Tomé una memoria y la metí en mi laptop. No debí hacerlo. El video era de baja resolución, cámara escondida. Se veía claramente el interior de un baño público. Una mujer entraba, se acomodaba, frente al espejo, luego otra al fondo abría una puerta. Lo que seguía me revolvió el estómago. No eran solo grabaciones, al menos 2 tenían audio, y en uno se escuchaba como alguien respiraba del otro lado del muro. Lo cerré todo de inmediato. No podía pensar, ¿qué carajos estaba haciendo el flaco con eso? ¿Cuánto tiempo llevaba grabando? ¿Y cuántos más estarían involucrados? Esa noche no dormí. Cerré el puesto temprano y llevé la maleta a mi casa, un departamento diminuto en la colonia Morelos. La escondí en el closet mientras decidía qué hacer. A las 2 de la mañana me llegó un mensaje por WhatsApp de un número desconocido. Ya abriste la maleta. No debiste hacerlo. Bloqueé el número. Apagué el celular. Pero los mensajes comenzaron a llegar al buzón del puesto, por debajo de la lona, en papeles doblados. Uno decía, sabemos dónde vives. Otro, con letra infantil, solo decía, devuélvela. Pensé en ir a la policía, pero sabía lo que eso significaba. ¿Y si ellos también estaban metidos? ¿Y si me culpaban a mí? Me acerqué a una asociación civil que tenía un pequeño módulo cerca del Metro Lagunilla. Colectiva Mujeres Unidas, se llamaban. Había oído que ayudaban a víctimas de acoso y violencia digital. Fingí ser un testigo.
Les conté todo, sin dar mi nombre. Me escucharon con seriedad, tomaron notas, me pidieron entregar el material. Les dejé la maleta completa, sin explicar demasiado. Me dijeron que no me preocupara, que sabían cómo manejarlo sin exponerme, que tenía que desaparecer de Tepito por unos días. Eso fue lo más difícil. El mercado es mi vida, es mi ingreso, mis amigos, todo. Pero me fui. Me quedé una semana en casa de un primo en Chalco. Mientras tanto, la colectiva hizo su chamba. Días después, salió una nota en varios medios digitales. Se hablaba de una red de espionaje con cámaras ocultas en baños públicos, de grabaciones vendidas en la red oscura, de investigaciones abiertas. No mencionaban nombres, no decían nada de Tepito. No volví a ver al flaco, ni quiero. Hoy sigo vendiendo, pero en otro mercado. A veces me buscan clientes del viejo rumbo, preguntando si volveré a González Ortega. Yo solo me encojo de hombros. Lo que vi en esa maleta me enseñó algo que nunca había querido entender del todo. En este país, el verdadero terror no viene de fantasmas ni brujas. Viene de lo cotidiano, de lo que pasa en silencio, detrás de una cortina, en un baño público, en una mirada rápida que no se detiene, lo que nadie ve hasta que alguien se atreve a mirar. Y yo miré, y aunque sobreviví, nunca volveré a abrir una maleta ajena. Nunca. Me llamo Clara. Soy madre soltera y hasta hace poco vivía con mi hijo Mateo en una vecindad antigua sobre la calle Jesús Carranza, en el corazón de Tepito. No era el lugar más bonito del mundo, pero era lo que podía pagar con lo que ganaba, vendiendo cosméticos y chamarras de mezclilla en el tianguis. Mateo tenía 10 años. Era inquieto, sí, pero noble. Siempre me decía que de grande quería ser policía, como su papá, que nos dejó cuando él tenía apenas 3. La mañana que desapareció, todo comenzó como siempre. Le di su desayuno, pan con cajeta y un vaso de leche, y lo mandé a la escuela. Me besó la mejilla y salió corriendo con la mochila colgando de un solo hombro. Nunca llegó. Me llamaron de la primaria poco después de las 11. Me dijeron que Mateo no había asistido. Pensé que era un error, que se habría ido con algún amigo o que se habría quedado dormido en la casa de la vecina. Pero cuando fui a buscarlo, nadie sabía nada. Ni su mejor amigo Juanito, ni la señora Lucha, que siempre estaba asomada en 1900 la ventana del primer piso. Nadie lo había visto desde que salió de casa. Esa tarde se me fue en llamadas, gritos, lágrimas y vueltas a la delegación. Pusimos una denuncia, claro, pero todos sabemos cómo es la cosa. Que hay que esperar 48 horas, que si no hay pistas, que si lo más seguro es que se fue por su cuenta. Pero yo conocía a mi hijo. Mateo no era de los que se iban, así como así. Algo estaba mal y lo sentí desde el primer minuto. Los días siguientes se volvieron un infierno. Pegué volantes por toda la colonia Morelos. Fui hasta Lagunilla, recorrí el metro, los hospitales. Nada, ni una pista. La desesperación me carcomía. Dejé de vender, de comer, de dormir. Una noche, mientras revisaba de nuevo el cuarto de Mateo por 10ª vez, algo me llamó la atención. Había un espacio vacío entre su ropero y la pared. Al mover el mueble, encontré una rendija en el muro. Era apenas visible, pero al presionar con fuerza noté que era una puerta oculta. La madera estaba cubierta de yeso mal puesto. Era una entrada falsa, pero tenía bisagras. Busqué una linterna y una palanca. Con esfuerzo, logré abrirla. Del otro lado, un cuarto diminuto y oscuro. Apestaba a humedad y algo más, como grasa rancia. El piso estaba cubierto de polvo y en el centro había un catre viejo, una mochila y una libreta de Mateo temblando. Abrí la libreta. Las primeras hojas eran dibujos, casitas, carritos, policías con pistolas.
Luego empezaban palabras mal escritas, frases cortadas. Me duele, no quiero volver. Dice que si me porto bien, me deja salir. Me sentí vomitar. Supe que alguien lo había tenido ahí, dentro de nuestra propia casa. El cuarto no estaba conectado con el resto de la vecindad. Parecía una ampliación mal hecha, una especie de escondite. Llamé a la policía de inmediato, pero cuando llegaron ya no había nada. Ni la mochila ni la libreta. El cuarto seguía allí, pero vacío. Dijeron que probablemente era un escondite viejo y que yo estaba viendo cosas. Me trataron como una loca. Me preguntaron si estaba tomando medicamentos. Uno de los agentes se rió mientras revisaba la puerta. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía que alguien más tenía llave de ese cuarto, que lo había usado y que probablemente seguía usándolo. Me obsesioné. Empecé a vigilar a los vecinos, en especial al del cuarto número 4, un tipo callado que había llegado apenas un mes antes. Nunca hablaba con nadie, no se juntaba con los demás y nadie sabía cómo se llamaba. Pagaba la renta en efectivo y vivía solo. Lo vi una vez salir de madrugada con un bulto envuelto en una cobija. Otro día lo sorprendí mirando hacia mi azotea desde el pasillo del tercer piso. Cuando le pregunté qué hacía, me respondió, seco, que solo veía si estaba lloviendo. Una noche decidí seguirlo. Salió poco después de las 10. Lo vi caminar por Jesús Carranza, doblar por Matamoros y luego por la calle González Ortega. Llevaba una mochila negra y caminaba rápido. Me quedé a distancia. Se metió en una vecindad abandonada y no salió en horas. Esperé hasta que salió de nuevo, solo, sin la mochila. Regresé corriendo a mi casa. El corazón me palpitaba como loco. Necesitaba pruebas. Y fue entonces que recordé a Rosa, una reportera local que solía hacer reportajes sobre desapariciones en la zona. Le escribí por redes sociales y le conté todo. Me respondió en minutos. Quedamos de vernos al día siguiente. Pero esa noche alguien tocó mi puerta. Era el vecino del cuarto número 4. Necesito hablar contigo, dijo serio, sin expresión. No podía negarme. Me dijo que sabía lo que yo creía, que había visto cómo lo seguía, que no tenía nada que ver con mi hijo, que lo que pasaba en esa vecindad no era culpa de un solo hombre. Entonces, ¿de quién?, le pregunté con las manos temblorosas. De todos. Aquí todos saben algo. Nadie dice nada porque todos deben algo. Tú misma, ¿nunca te has preguntado por qué el rentero no vive aquí? ¿Por qué nadie se mete cuando hay gritos? Se me heló la sangre. Me ofreció ayudarme. Me dijo que tenía copias de las llaves de varios cuartos vacíos, que juntos podíamos buscar más. Esa madrugada entramos al cuarto 6, que se suponía estaba desocupado. Adentro, colchones sucios, ropa infantil, bolsas con comida vencida y una cámara escondida conectada a una laptop. No dijimos nada. Tomé fotos, grabé videos, me los llevé en una memoria USB. Al día siguiente se los entregué a Rosa. No pasó mucho tiempo hasta que las noticias explotaron. Red de trata en vecindad de Tepito. Niños desaparecidos hallados en grabaciones clandestinas. La policía tuvo que actuar. Arrestaron a varios. El rentero desapareció. El tipo del cuarto número 4 también. Nunca encontré a Mateo. Pero un mes después, Rosa me mandó una foto. Era de una casa en Morelos, en una de las habitaciones rescatadas. En la esquina, un dibujo con plumones azules. Era una patrulla y un niño con una estrella en el pecho. Lo firmaba con una M. Hoy vivo lejos de ahí, en Iztapalapa, con ayuda de una asociación. No duermo bien. Me despierto con el sonido de golpes en la pared, pero sigo buscando, porque lo único más fuerte que el miedo es el amor de una madre que no olvida. Me llamo Cristian, tengo 22 años y desde hace 6 meses trabajo de aprendiz en un taller mecánico sobre la calle Peralvillo,
a un par de cuadras del mercado de San Joaquín. A los que no conocen Tepito de cerca, les parece un lugar peligroso. A los que vivimos aquí también, pero aprendemos a convivir con el riesgo. Lo que nunca imaginé fue que lo peor no serían los robos, ni las balaceras, ni las patrullas vendidas. Lo peor estaba dentro del taller. Y tardé semanas en darme cuenta. El patrón, don Rubén, es un tipo de unos 60 años, prieto, calvo, con unos brazos del doble del tamaño de los míos y una voz que truena como el escape de un camión viejo. Él me dio trabajo cuando más lo necesitaba, cuando ya no encontraba ni para pagar el gas. Yo solo sabía cambiar llantas y limpiar motores, pero él me enseñó de todo: frenos, carburadores, clutches, y también cuándo callarse, cuándo mirar para otro lado y cuándo tragarse el coraje. El taller estaba sobre la banqueta, con techos de lámina y paredes improvisadas con lonas. Había un contenedor azul grande, oxidado, que según él usaba como almacén. Siempre estaba cerrado con 3 candados. Lo raro era que nunca vi que sacara nada de ahí, ni refacciones, ni aceite, nada. Una vez le pregunté qué guardaba y me contestó con una risa seca: ahí meto a los que no pagan, chavo. Me reí con él como si fuera una broma, pero en el fondo no me dio risa. Con el tiempo empecé a notar cosas. De noche, cuando cerrábamos, a veces se escuchaban ruidos extraños desde el contenedor. Golpes, como si algo o alguien pateara desde dentro. Otras veces, susurros que se confundían con el viento entre los techos de lámina. Al principio pensé que eran ratas o gatos, hasta que una tarde, mientras él hablaba por teléfono en voz baja dentro de su camioneta, escuché algo que me heló la sangre. Ya me pagó la mitad, pero no me alcanza. Lo dejo otro par de días en el contenedor. Me quedé quieto, fingiendo que buscaba una llave entre los cajones, mientras él seguía hablando. Cuando colgó, regresó a trabajar como si nada. Pero a partir de ahí, empecé a sospechar. Algo no estaba bien, y lo peor era que nadie en la colonia parecía sorprenderse de nada. Ni los vecinos, ni los otros mecánicos de la zona. Como si todos supieran y prefirieran hacerse los ciegos. Una noche, después de cerrar, me quedé escondido detrás de una pila de llantas. Había dejado una cámara pequeña apuntando discretamente al contenedor. Era una de esas que compré con un amigo para grabar trucos en bicicleta, con visión nocturna. Me había tomado una semana colocarla sin que don Rubén se diera cuenta. Esa noche vi lo que jamás quise ver. Pasadas las 11, llegó una camioneta blanca sin placas. Se bajaron 2 tipos con pasamontañas. Don Rubén salió a recibirlos. Abrieron el contenedor. Lo que salió de ahí me dejó paralizado. Un hombre amarrado de pies y manos, con una bolsa negra en la cabeza. Apenas podía caminar. Lo metieron en la camioneta como si fuera un costal de basura. Nadie dijo una palabra, ni gritos, ni súplicas. Solo el rechinido del metal oxidado. A la mañana siguiente me hice el tonto. Trabajé como siempre. Cambié el aceite de un Tsuru. Alineé la suspensión de un Jetta viejo. Saludé al de los tacos de suadero de la esquina. Pero por dentro estaba temblando. Sabía que no podía ir con la policía. Todos aquí saben que los ministeriales cobran su parte, y si no era así, ¿cómo explicarse que nadie lo hubiera detenido antes? Esa misma noche subí el video a redes. No dije mi nombre, no mostré mi cara. Solo el contenedor, los hombres y el pobre tipo encapuchado. Le puse el título: Lo que pasa en los talleres de Tepito cuando nadie ve. En menos de un día, el video tenía más de 100,000 vistas. En 3 se volvió viral. Alguien etiquetó a una periodista conocida. En menos de una semana, había patrullas federales rondando la zona. Yo no volví al taller. Me escondí en casa de mi tía en Ecatepec. Dormía con un cuchillo bajo la almohada.
Tenía miedo de que don Rubén supiera que fui yo, pero al mismo tiempo sabía que tenía que hacer algo. Una semana después se armó la redada. Llegaron en la madrugada, como fantasmas. Se escucharon gritos, balazos. El humo de los lacrimógenos se levantó sobre la calle Peralvillo como una neblina sucia. A don Rubén lo sacaron esposado. Encontraron más de 3 personas en el contenedor, uno de ellos en estado crítico. Otros ya no se podían mover. Había sangre seca en las paredes, olor a orina, a encierro, a infierno. La noticia salió en los periódicos, en la televisión. Cae red de extorsionadores en Tepito. Usaban taller como cárcel clandestina, pero nadie dijo quién filtró el video. Nadie supo que fui yo. Y así debe quedarse. Hoy trabajo en otro taller, en Iztapalapa. El dueño es más decente, aunque no pregunta mucho. Me viene bien. A veces, cuando me quedo solo por las noches, escucho ruidos en la bodega y me acuerdo del contenedor. Hay días en que me arrepiento de haber visto lo que vi, pero luego pienso en los que estaban encerrados ahí, en lo que habría pasado si nadie los hubiera grabado. Y entonces me repito en silencio: hiciste lo correcto. Aunque a veces, cuando apago las luces, me parece que el rechinido de la lámina sigue allí, en algún rincón de mi memoria, recordándome que el miedo no se acaba cuando uno escapa, solo aprende a cambiar de cara. Me llamo Raimundo, pero todos en la cuadra me dicen el güero, aunque soy más moreno que un bolillo bien tostado. Tengo mi puesto de tacos desde hace poco más de 5 años, justo en la esquina de Mineros y Libertad, en el mero Tepito. El negocio lo empecé con mi carnal, pero desde hace 2 años trabajo solo. A él lo mataron en un pleito de cantina. No era mala copa, pero se juntaba con gente bien torcida. Desde entonces, el changarro es mío. Trabajo nomás de noche, desde las 8 hasta que se acaba la carne, que casi siempre es como a las 2 o 3 de la madrugada. Me acomodo afuera de un localón viejo que durante el día es una tienda de ropa pirata, pero en la noche me dejan montar mi trompo y mis mesitas, de plástico sin problema. El chiste con vender aquí no es solo cocinar rico. Hay que conocer a la gente, saber con quién hablar y con quién no. En Tepito todos te sonríen, pero no todos te respetan. Por eso trato de no meterme con nadie. Vendo mis tacos, cobro justo. Y no le pregunto a nadie de dónde viene ni a dónde va, pero hace como 3 meses empezó a pasar algo raro. Todo comenzó cuando el proveedor de carne que usaba desde hace años, un señor de Iztacalco que me traía el surtido de pastor y bistec bien empacado cada 2 días, me dijo que se iba a retirar. Le dio diabetes o algo así y ya no podía andar con los viajes. Me recomendó a otro tipo, un tal Fausto, que según él era de confianza y entregaba parejo. Desde la primera entrega, Fausto me dio mala espina. No era grosero, pero tenía esa mirada rara de los que no duermen bien o de los que ocultan cosas. Era moreno, delgado, con una barba mal cuidada y una camioneta blanca sin placas. Llegaba de noche, con las charolas bien envueltas, y me cobraba en efectivo, sin recibo. Nunca le vi el celular ni me dio uno para contactarlo. Él decía que llegaría cuando tocara, y llegó, religiosamente, 2 veces por semana. La carne era buena. Olía bien, sabía mejor, hasta más suavecita que antes. Mis clientes lo notaron, empezaron a venir más, y hasta los que antes nomás pedían 3 tacos, ahora se aventaban 5. Yo, encantado. Mis ventas subieron casi al doble. Fausto me sonreía como si lo supiera, aunque yo nunca le decía nada. Solo le pagaba y lo dejaba ir. Pero fue justo ese cambio lo que me empezó a incomodar. Una noche, un cliente habitual, un chavo que vendía películas pirata en la banqueta de junto, me preguntó si la carne era la misma. Sabe distinta, dijo, como más dulce. No supe qué decirle. Le cambié el tema, le ofrecí un refresco y se fue.
A los 2 días, ese chavo ya no apareció. Pensé que se había cambiado de esquina, pero luego desapareció otro. Don Roque, un indigente que me ayudaba a barrer a veces a cambio de unos tacos y un vaso de agua. Venía a diario, hasta que dejó de hacerlo. Nadie supo decirme nada. Comencé a inquietarme. Un patrón así no es normal. Empecé a contar mentalmente los que habían dejado de venir. El monito que vendía tenis clonados. Una señora que vendía cigarros sueltos. 4, 5, 6 personas, todas conocidas, todas de la zona. Todas habían comido conmigo días antes de desaparecer. No tenía pruebas, solo una corazonada. Pero algo me decía que era Fausto, o su carne. Una noche me armé de valor. Cuando llegó con la camioneta blanca, fingí que iba al baño y lo seguí. Caminé varias cuadras atrás de él, con mi chamarra cerrada hasta el cuello. Lo vi cruzar hacia el rumbo de Peralvillo, pero en vez de seguir derecho, dio vuelta por una calle sin salida, donde solo hay talleres abandonados y casas medio derrumbadas. Se metió en una bodega sin nombre con portón de lámina, grafiteado hasta el tope. Me quedé mirando desde una esquina. Estuve ahí como 20 minutos. No pasó nada. Luego vi que salió, sin charolas. Subió a su camioneta y se fue. Esperé unos minutos más y entonces me acerqué. La bodega tenía una cadena, pero no estaba bien cerrada. Pude abrirla con una navaja que siempre cargo. Adentro olía raro. No a carne, no a metal, a químicos, a cloro viejo, a orines. Había cajas, congeladores y en el fondo algo que parecía una puerta trasera blindada. Oí ruidos, pero no eran pasos. Eran como voces lejanas, muy tenues. Tragué saliva. Avancé más y justo cuando iba a tocar la puerta, alguien me habló por detrás. «No te metas, compa». Era otro tipo, alto, flaco, con chamarra negra. «No es tu asunto». No pude decir nada. Salí corriendo. Esa noche no dormí. Al día siguiente fui a denunciar. No tenía pruebas, solo lo que vi, lo que sentí. En la fiscalía me vieron como loco, pero una señora que estaba ahí, la mamá de uno de los desaparecidos, me escuchó. Juntos fuimos con una ONG que ayuda a buscar gente desaparecida. Ellos sí me creyeron. Les conté todo. Me dijeron que tenían reportes de más desaparecidos en la zona, todos sin rastro. Me pidieron no volver a mi puesto. Por seguridad, así. Fue como dejé los tacos. Me metieron a un refugio en Nezahualcóyotl, con otro nombre. Viví ahí 2 semanas, mientras hacían un operativo. No salió en las noticias, pero supe por uno de los activistas que la bodega fue cateada. Encontraron carne, restos. También encontraron a 3 personas con vida, encerradas, desnudas, dopadas. No dijeron más. Todo se manejó como red de trata. Los nombres no salieron. Fausto desapareció. Nunca lo atraparon. Volví a Tepito un mes después. No a trabajar, solo a mirar desde lejos. Mi puesto de tacos ya no estaba. En su lugar había otro changarro, con otro trompo, con otra cara. La gente comía como si nada, como si nunca hubiera pasado nada. No volví a poner un taco al fuego desde entonces. Ahora trabajo en una cocina económica en el centro. No es lo mismo, pero me da para vivir. Y duermo tranquilo, o al menos eso intento. Pero a veces, cuando paso por una carnicería y siento ese olor dulzón, se me revuelve el estómago y recuerdo, porque en Tepito los secretos no mueren, nomás cambian de nombre y de trompo. Me llamo Fabiola, tengo 42 años y, aunque no me da pena decirlo, tampoco lo cuento a cualquiera. Trabajé durante más de un año como personal de limpieza en un hotel de paso que está sobre la calle Matamoros, justo en el corazón de Tepito. Sí, ese Tepito que muchos solo conocen por lo que ven en la tele, pero que yo he vivido todos los días, a pie,
bajo el sol, con sus calles llenas de ruido, de comercio, de vida y a veces de cosas que nadie quiere mirar. El hotel se llama Las Palmas, nombre bonito para un lugar que huele a cloro rancio, cigarro viejo y sudor escondido entre los colchones. Tiene 2 pisos, 18 habitaciones y lo atienden solo 5 personas en total. 2 recepcionistas, una cocinera que también hace de encargada, otro señor que hace mantenimiento y yo la de la limpieza. Me tocaban las jornadas pesadas. Desde las 10 de la mañana hasta que se acabaran las salidas del día, que podía ser hasta la noche. No había reloj que nos marcara el fin, solo el último huésped. Desde la primera semana noté que había algo raro con la habitación número once. Siempre la usaban en la tarde y siempre después de que llegaba el huésped número 11 del día, que no era cualquier persona. A veces llegaba una mujer sola, a veces un hombre con lentes oscuros, otras veces una pareja de esas que no hablan entre sí. Nunca eran los mismos, pero todos tenían en común algo. Nunca pedían toallas, nunca llamaban al teléfono de la recepción, nunca pedían nada. Y siempre, la habitación aparecía destrozada al día siguiente. No eran cosas superficiales, como sábanas arrugadas o papel tirado. Era un desmadre, colillas de cigarro quemando el tapiz, manchas que olían a algo más que vino tinto, espejos rajados desde el centro, pelos largos en el drenaje, aunque ningún huésped parecía tener el cabello tan largo. A veces había ropa abandonada, ropa cara, ropa que nadie venía a reclamar. Yo le preguntaba a doña Meche, la encargada, que si no se reportaban esos daños. Aquí no se pregunta, se limpia, me decía siempre mientras encendía un cigarro, sin preocuparse por el letrero de prohibido fumar. Después de unos meses, comencé a notar que cada vez que esa habitación era ocupada, el dueño del hotel también venía. Se llamaba Julián, un tipo flaco, blanco, con camisa bien planchada, siempre oliendo a loción cara. No venía todos los días, solo los días en que había huéspedes en la número 11. Se encerraba en su oficina, hacía llamadas, y luego se iba justo antes de que yo terminara de limpiar esa habitación. Un día, por accidente, abrí la puerta cuando no debía. O eso me dijeron. Fue por confusión, porque la tarjeta indicaba que la número 11 estaba libre. Entré con mi carrito, empujando con la cadera como siempre, y ahí estaba. Una mujer sola, sentada en la cama, completamente vestida de rojo, mirando hacia el closet abierto. No me dijo nada, solo giró la cabeza lentamente y me vio. No hubo gritos, no hubo escándalo, solo esa mirada, una mirada vacía. Perdón, dije. Me dijeron que ya se había ido. Salí de ahí con el corazón en la garganta. No regresé a limpiar esa habitación ese día. Nadie me reclamó. Después de eso, me empecé a fijar más. Descubrí que no siempre había un registro claro de quién usaba esa habitación. El nombre en la hoja no correspondía con la identificación cuando la entregaban, y a veces ni siquiera pasaban por la recepción. Subían directo desde el estacionamiento, donde la puerta trasera siempre estaba abierta. Un lunes por la mañana, luego de un fin de semana especialmente pesado, me tocó limpiar la número 11 de nuevo. Pero esta vez algo no encajaba. El olor era distinto, más metálico, más húmedo. Levanté la sábana y vi algo que no debía haber visto. Una mancha oscura que no era vino, ni menstruación, ni siquiera vómito. Era otra cosa. Sangre, sí, pero no fresca. Tenía tiempo ahí. Y lo peor era el borde seco que dejaba, como si hubiera sido limpiada muchas veces antes. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, decidí llegar 1 hora antes que todos. Quería ver las cámaras. Sabía que no estaba bien, que no era parte de mis funciones,
pero la oficina del recepcionista estaba sola y la computadora no tenía clave. Me metí a revisar los videos de seguridad del día anterior y ahí vi todo. La mujer de rojo no entró sola, entró con Julián. La cámara del estacionamiento trasero los captó bajando de una camioneta negra sin placas. No se veían rostros, solo sus siluetas. Luego salió solo él, limpiándose las manos con una toalla húmeda, como si viniera de comer tacos. Pero su camisa estaba limpia. Ese fue el día en que decidí grabar con mi celular el monitor de las cámaras. 10 segundos, solo eso. Bastó, no renuncié, no aún. Me hice la mensa durante una semana más. Fui anotando cosas, días, horarios, nombres falsos, placas de autos. Tenía miedo, pero más miedo me daba quedarme callada. El viernes siguiente, salí del trabajo directo a la casa de mi prima Carla, que vive en la colonia Morelos. Ella trabaja en un call center de denuncias anónimas del gobierno. Le enseñé el video. Le di una USB con los registros. Le conté todo, con los detalles que me acuerdo. Esa noche no regresé a dormir a mi casa. Me fui con Carla. Al día siguiente, cambié mi número de teléfono y dejé de ir al hotel. No les avisé, no recogí mi pago, dejé todo. 2 semanas después, vi en las noticias una nota breve. Catean hotel en Tepito por presuntos vínculos con red de trata. No dijeron el nombre, pero yo reconocí la fachada. Esa puerta verde con marco blanco. Esa reja rota. Era el mismo. Nunca me buscaron. Tal vez porque no sabían quién los grabó. Tal vez porque estaban ocupados limpiando otras cosas. Hoy trabajo, limpiando casas por mi cuenta, en la zona de Linda Vista. Gano menos, pero duermo tranquila. El video lo tengo guardado en una nube, con copia en el celular de Carla. A veces lo veo para recordar por qué hice lo que hice. Porque aquí en México, la verdad no siempre mata, pero sí desaparece, y yo no quería convertirme en otra habitación número 11. Nunca me imaginé que una tarde cualquiera grabando videos en la cancha de González Ortega iba a poner en juego mi vida. Me llamo Elías, tengo 16 años y crecí en Tepito, donde todo es más rápido, más ruidoso y más cabrón. Desde los 10 juego en esa cancha, la que está entre los puestos de ropa de segunda, los locales de celulares clonados y las casas viejas con tinacos parchados. Ahí crecí, ahí aprendí a sobrevivir. Todo empezó como un juego. Grabar peleas para subirlas a TikTok. Al principio era con compas, puro relajo, uno que otro trompón, empujones, y ya. Pero cuando llegó el gordo, todo cambió. El gordo no, era de por aquí. Nadie sabía bien de dónde venía, solo que traía feria y conocía a tipos pesados. Se metió a las canchas con 2 chavos más, todos con celulares de gama alta y unos chalecos con parches de marcas que ni conocía. A mí me ofreció grabar para ellos, que me iba a pagar por cada video bueno que sacara. Yo, que solo tenía un moto viejo y hambre de tener algo, acepté. Las primeras veces me pedían grabar cuando se armaba alguna bronca espontánea. Pero luego comenzaron a organizar las peleas. Niños contra niños, algunos de 12, 13 años. El gordo me decía qué ángulos grabar, cómo enfocar los golpes, dónde poner el zoom para que se viera más real. A veces me daba asco, pero la lana era buena. Por cada pelea bien grabada me soltaba 1,500 pesos. Y para un morro de Tepito, eso es como tocar el cielo. Pero después, uno de los morros, un chavito que se llamaba Jesús del Callejón, de Peralvillo, salió mal. Terminó con el pómulo reventado y un ojo cerrado como uva podrida. Su jefa fue a buscar a los del grupo, llorando y gritando que eso no era un juego, que alguien tenía que pagar. Yo no dije nada. Pero desde ese día, algo en mí ya no estaba tranquilo. Quise salirme. Se lo dije a El Gordo en corto, afuera de un puesto de celulares en la esquina con Toltecas. Me miró, sonrió con esa mueca suya de dientes amarillos y me dijo: «¿Tú grabaste lo del morrito, no?
Y si el video se riega y sale tu voz de fondo, ¿tú crees que la banda va a pensar que tú no fuiste parte? Me enseñó el archivo en su celular. El video comenzaba con mi risa, mi voz diciendo, dale, dale, cabrón, no te dejes. Me congelé. Si te largas, lo subo. Y ya sabes lo que la banda hace con los traicioneros. Esa noche no dormí. Mi hermana, la Nancy, se dio cuenta. Siempre ha sido más cabrona que yo. Tiene 20 años, trabaja vendiendo en un puesto de cosméticos, en el tianguis de Peña y Peña, y me cuida como si fuera su hijo. ¿Qué chingados traes, Elías? Se lo solté todo. Pensé que me iba a gritar, pero solo se quedó callada y luego me abrazó. Después dijo, eso se borra. Nancy conocía a un chavo que le arreglaba celulares piratas. El Botas, le decían. Lo fuimos a ver un martes, por la noche. Le conté lo del video y me pidió el modelo del celular de El Gordo. Si lo tienes cerca, puedo clonarle el WhatsApp cuando se conecte a una red abierta, dijo el Botas mientras metía manos a un iPhone sin carcasa. Tuvimos suerte. El sábado, El Gordo fue a la cancha y, como siempre, se puso a ver videos mientras se fumaba un cigarro. Nancy, que se hizo pasar por vendedora de snacks, se acercó y le ofreció una botana. Mientras él buscaba una moneda en el pantalón, se conectó automáticamente al Wi-Fi libre de una barbería cercana. Era justo lo que el Botas necesitaba. En menos de un minuto, ya tenía acceso al contenido del celular. Imágenes, contactos, audios y los videos. Había más de 20 archivos, todos con nombres en código, pero uno de ellos decía simplemente Elidocemar. Este es, dijo el Botas mirando la miniatura, era yo, mi voz, mi cara. Bórralo, por favor. No es tan fácil. Lo tiene en la nube, pero puedo hacer algo mejor. Lo que hizo fue duplicarlo, alterar la metadata y luego mandar un mensaje desde el número de El Gordo a otro contacto que decía admin grupo. El mensaje decía, eliminen todo, jale quemado, policía en zona. El Gordo nunca se enteró, pero al día siguiente no volvió a la cancha, ni él ni sus compas. Su número dejó de tener señal. Algunos decían que lo habían levantado por meterse con chamacos, otros que se fue a otro barrio. Yo no pregunté, no quería saber, pero no fue el final. Días después, alguien pasó por la cancha preguntando por mí. Era un tipo de unos 30 años, con lentes oscuros y una cadena gruesa. No decía su nombre, solo preguntó si yo era el del video. Me escondí en casa de Nancy. Ahí fue donde decidimos irnos. Con ayuda de una amiga suya, conseguimos irnos a Iztapalapa, a casa de una tía lejana. Le dije a mi mamá que me había salido de la prepa por problemas. Le mentí. Me dolió, pero no quería que supiera lo que grabé, lo que dejé que pasara. Hoy ya no grabo nada, ni en celular ni en cámara. Me metí a un curso de electrónica en la vocacional número 7. Quiero hacer cosas útiles, reparar, construir, no destruir. Pero cada vez que paso por una cancha, aunque no sea la de González Ortega, me vienen las voces, los golpes y esa risa mía que ya no reconozco. Porque el terror no es lo que pasa en la oscuridad, sino lo que uno decide hacer cuando está a plena luz del día y se calla por miedo. Y eso sí deja cicatrices. Soy Mauricio, y si algo aprendí aquella noche en Tepito es que el miedo verdadero no se esconde en lo sobrenatural, sino en lo que los vivos son capaces de hacer con impunidad. Llevo casi 2 años como repartidor de comida. Empecé en plena pandemia, cuando perdí la chamba en una tienda de electrónica en el centro histórico. Desde entonces me acostumbré a pedalear por toda la ciudad, de día y de noche. Nada me había preparado para lo que me pasó hace apenas unos meses. En 1900, un turno nocturno entre Reforma y los edificios viejos que colindan con la colonia Guerrero y Tepito.
Eran cerca de las 11 cuando acepté una entrega por fuera de la app. Un tipo me contactó por WhatsApp gracias a un volante que había dejado en un puesto de tacos en La Lagunilla. Me ofrecía el doble de lo que normalmente ganaría por un viaje corto. Sonaba raro, pero cuando uno vive al día, lo raro se vuelve rutina. La dirección era un edificio entre la calle Pensador Mexicano y Jesús Carranza. Zona brava, sí, pero yo me sabía mover. Al llegar, el edificio parecía abandonado. 3 pisos, ventanas sin vidrios, muros grafiteados, el portón entreabierto. Pensé que se había equivocado, pero al mandar mensaje me contestó casi al instante. Súbele al 2º piso. Ahí está el cliente. Entrega directa. Subí con la mochila al hombro. Las escaleras estaban sucias, como si no las hubieran barrido en años. No había luz, solo la claridad tenue que entraba por los huecos del techo. Al llegar al 2º piso, vi una puerta metálica abierta de par en par. Dentro, un cuarto con paredes desnudas y una lámpara colgando del techo, alumbrando apenas una mesa plegable. Ahí, un hombre sentado. Vestía una chamarra negra sin logos, con la gorra baja, y estaba jugando con su celular. «¿Traes el paquete?», me dijo sin mirarme. Asentí, saqué la bolsa térmica y la puse sobre la mesa. Me miró por fin. Tenía los ojos inyectados de sangre y un tic nervioso en el párpado izquierdo. Olía a humedad y a algo más, algo rancio, como carne vieja. «¿Tú sabes lo que estás trayendo, verdad?», preguntó sin esperar respuesta. Tomó la bolsa, la abrió y revisó el contenido. Un contenedor de unicel bien cerrado. No parecía comida, pero tampoco me iba a poner a esculcar. El tipo metió la mano al bolsillo y me dio un billete de 500. Después me extendió una segunda bolsa negra, cerrada con cinta. «Este va para el mismo edificio, 3er piso, departamento 7. No te tardes, algo me olió mal, muy mal». Pero tomé la bolsa. Cuando me giré para subir al 3er piso, lo escuché decir: «No preguntes y no veas lo que hay adentro». Subí con la garganta seca. Las escaleras crujían. El edificio parecía respirar en silencio, con el eco de pasos lejanos que no eran míos. Al llegar al 3er piso, busqué el número 7. La puerta estaba cerrada, pero al tocarla, una mujer de unos 40 años me abrió sin decir palabra. Tomó la bolsa, la metió sin mirarla y me dio un billete igual al anterior. Casi al instante, cerró la puerta en mi cara. Bajé sin entender nada. Algo no cuadraba. ¿Por qué pagar tanto por una entrega que apenas cruzaba un edificio sin vigilancia? Me salí del edificio con el corazón acelerado. Y ahí fue donde cometí el primer error. Abrí la app de mi celular y activé la cámara. Grabé el exterior del edificio y comencé a grabar una nota de voz. Sabía que mi compa, el Chuy, que vende celulares en Tepito, conocía bien la zona. Le mandé todo por Telegram, dirección, fotos, audios. Él fue quien me dijo lo que necesitaba saber. «Carnal, ese edificio está controlado por gente pesada. Lo usan para mover cosas que no quieren pasar por avenidas grandes. Lo que entregaste seguro era mercancía». «¿Mercancía?». «Sí, pero no de la buena. Armas, órganos, drogas raras. Ya me entendiste. Lárgate de ahí y no regreses». Mi estómago se revolvió. Me metí al 7, que está en Eje 1 Norte. Fingí revisar mi mochila y volví a grabar un video más largo describiendo todo. No era para subirlo, era por si me pasaba algo. Lo guardé en la nube, bien escondido en una carpeta de recetas. Cuando iba saliendo del local, 2 tipos me estaban esperando en la banqueta. No los conocía, pero uno traía la misma gorra que el del 2º piso. Me hicieron señas de que me acercara. Me temblaban las piernas. Pensé en correr, pero estaba rodeado. Uno de ellos me tomó del hombro con una presión suave, pero firme. «¿Todo bien con la entrega?», me preguntó con una sonrisa falsa. «Sí, todo entregado.
dije fingiendo tranquilidad. Me revisaron con la mirada. No vieron el celular porque lo había guardado en un doble fondo de la mochila, entre paquetes de servilletas. Me hicieron caminar con ellos hasta la esquina de Peralvillo, y uno de ellos fingió una llamada mientras el otro me hablaba bajo. No, te vayas a poner vivo, güey. Aquí nadie juega al periodista. Tú repartes, te pagan y ya. Si haces bien tu trabajo, hay más de esos billetes. ¿Sí entiendes? Asentí. Sentí la boca seca como papel. Me dejaron ir, pero no sin antes advertirme. Mañana hay otra entrega. A la misma hora, esa noche no dormí. Lo primero que hice fue mandarle un mensaje al Chuy. Necesito ayuda para salir de esta. Me contestó a los pocos minutos. Me citó en su local, debajo de una lona color verde, con el logo de Telcel pintado a mano. Llevé todo, la mochila, los videos, los datos de las entregas. Me dijo que tenía un primo en la fiscalía. No confiaba mucho, pero era mi única opción. Durante el día siguiente fingí estar enfermo. Apagué la app, no tomé pedidos. Me senté en un café internet y reescribí todo en un documento. Después compré un chip nuevo y lo metí en un teléfono de segunda. Chuy me ayudó a esconderme un par de días en un taller mecánico en la calle Libertad. Dormía entre gatos, latas de aceite y fierros oxidados, pero al menos sentía que estaba fuera de su radar. 2 noches después, mientras revisaba las cámaras del edificio desde un acceso que el primo de Chuy había conseguido, vi algo que me heló la sangre. Hombres con guantes bajando cajas negras a un auto sin placas. Lo hacían con calma, sin prisa, como si nadie fuera a detenerlos. Ahí confirmé que todo era real. Ese video fue el que convenció a los de la fiscalía de mover el operativo. No fue inmediato. Pasaron 5 días antes de que entraran al edificio. Pero cuando lo hicieron, encontraron paquetes con pastillas, documentos falsos, armas pequeñas y jeringas. Todo empaquetado como si fueran órdenes de comida. Los detuvieron, sí, pero no a todos. El tipo de la gorra desapareció. Desde entonces, dejé de repartir. Me ofrecieron protección, pero no quise meterme más. Volví a vivir con mi tía en Tlalpan y comencé a vender café en un carrito afuera del metro Zapata. Chuy me visita a veces. Se ríe cuando recuerda lo de los edificios muertos. No fue un fantasma el que me persiguió aquella noche en Tepito. Fue la certeza de que el mal se viste de rutina, de trabajo común. Que los verdaderos monstruos no necesitan cadenas ni gritos. Solo una bolsa negra, una dirección y alguien como yo que esté dispuesto a pedalear sin hacer preguntas.